Señoras, señores, buenas noches. Justo al doblar la primera esquina de nuestro programa, después de la careta, nos encontraremos con un personaje que ha sido portada en todas las revistas españolas esta semana, Norma Duval. También hablaremos de Diana de Gales y de la polémica generada a partir de las fotografías furtivas cogidas en el gimnasio y publicadas por el Daily Mirror y por el Sunday Mirror. Primero conversaremos con el periodista y biógrafo de Lady Di, Josep Martí Gómez, y más adelante debatiremos sobre los límites de la información y el derecho a la intimidad de los personajes públicos, formulando a nuestros invitados la siguiente pregunta: ¿es peligroso hacer gimnasia? ¿Comprenden el sentido? Pues muy bien, bienvenidos a Tal Cual, porque esta es su casa. Vamos a comenzar presentando a nuestro primer invitado, a nuestra primera invitada. Se trata de una de las más, yo diría que la más internacional de nuestras vedettes de revista y probablemente también la más moderna. Ha hecho un montón de películas y cantidad de musicales en televisión. Los caballeros suspiran por su cuerpo serrano y según una encuesta rápida que hemos realizado entre las señoras del programa, a ellas se les cae bien. Está a punto de poner de nuevo sobre el escenario La corte del faraón, pero la más reciente actualidad de ella, la que han reflejado las portadas de todas las revistas del país, se circunscribe al vuelo de sus zapatos. Para hablar de las nuevas tendencias en la moda del zapato femenino y de todo lo demás, hemos invitado esta noche a Norma Duval. Norma, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Un beso para todos. No paran, ¿eh? Bueno, debe ser que... Gracias. Bueno, ya. Vale, ¿eh? ¿Ya ves? Gracias, muchas gracias, ¿eh? La verdad es que lo hacéis muy bien, ¿eh? Yo la esperaba a usted gorda y Sí. no sé, y la veo que no está usted nada No, gorda. yo siempre peso más o menos lo mismo. ¿Está Puede usted? variar un kilo más, un kilo menos, pero siempre estoy en el mismo peso. Oiga, ¿es usted una mujer de carácter violento? Bueno, ¿cómo empezamos? No, pregunto yo porque es que me han contado que... No, nada. No, yo soy una mujer de carácter. Sí, admito que tengo carácter. Y bueno, si no hubiera sido porque tuviera carácter, pues no hubiera hecho muchas cosas de las que he hecho en mi trabajo. Una mujer tozuda. Soy muy emprendedora, soy muy... Impulsiva. Sí, y gracias a ese impulso, pues me ha ido muy bien en la vida, sí. ¿Tiene o se ha creado enemigos, Norma Duval? A mí no me gustan los enemigos, a mí me gusta tener amigos. Yo, si algo puedo presumir, es de tener muchos y muy buenos amigos. Lo digo porque usted eso lo preveyó. Mire, hay unas declaraciones suyas en el año 80, o sea, hace 13 años, que decía: soy apolítica, decía usted. Entiendo que el artista debe estar al margen de la política porque somos un producto. Vendemos una imagen y esa debe estar al margen de cualquier partido político. Si te defines, lo único que consigues es crearte enemigos. ¿No será por eso que se ha creado usted enemigos? No, yo creo, efectivamente, yo he hecho esas declaraciones En el y diario otras Pueblo, parecidas. Pueblo, enero Sí. 1980. Y además le he dicho durante muchas ocasiones que el artista tenía que estar al margen de la política. Lo que ocurre es que la situación actual de España es tan difícil que yo me he decidido a apoyar el cambio político. Estoy satisfecha de haberlo hecho y lo que más me ha gustado es que no me he creado enemigos por ello. Ajá. Quizá porque yo soy una persona que también respeto el que otras personas puedan defender otros partidos políticos, otras opciones políticas. Quizás por ello, quizás porque ya después de tantos años la gente más o menos me conoce y no me ha creado enemigos, no, de ninguna manera. ¿Usted se ve metida en la política? Porque creo que es uno de los temas que más le gustan, ¿no?
¿No será usted No, a mí lo que ministra de Cultura si un día llega al Partido Popular a... ¿Ministra de Cultura? Digo yo. No, no, no. Bueno, pues de Sanidad. No. Yo creo que ¿De lo Hacienda? mío es el mundo artístico, es el mundo en el cual me muevo, por el cual he luchado, por el cual estoy aquí esta noche. Es debido a mi profesión y mi trabajo. Y yo creo que la política la deben de hacer gentes que se dedican a ello. ¿Está usted interesada? Hay una cosa que nunca se debe decir de este agua, no beberé. Ajá. Esto es verdad. Pero mis intenciones no son esas, ni muchísimo menos. Yo espero seguir trabajando en lo mío. Oiga, y usted, por ejemplo, desde la perspectiva suya política, ideológica, ¿qué opina del acercamiento que está sucediendo estos días entre el Partido Popular y el PSOE? Ah, pues esto sí me alegro que me lo pregunte, Ángel. Me encanta que le haga Me esa alegro pregunta, que me lo pregunte porque yo creo que se ha dicho mucho, se ha hablado mucho, quizás sin saber demasiado de lo que está ocurriendo. Debemos de ser un poco más pacientes y saber esperar y tendremos una explicación, porque lo más importante para todos nosotros, para todos los españoles, es nuestro propio país. Yeah. Entonces yo considero que si hay que reunirse, que si hay que hablar y que si hay que dialogar, para eso están los políticos, ¿no? Para dialogar y para arreglar los problemas. Pero ¿ve entonces usted un quizá pacto es un cerca o no? poco precipitado opinar sobre... Yo creo que es bueno que hablen. ¿Por qué Felipe González No, que sí, yo José también, María Aznar estamos absolutamente de acuerdo, pero... No creo que sea una cosa ¿Pero que ve esté usted prohibida. posible un pacto o no? ¿Usted que conoce No lo sé. las No interioridades lo sé. del PP? No, yo no conozco las interioridades del Bueno, PP. alguna le habrán contado. No. Ni siquiera las quiero saber. ¿Ve No. usted al señor Aznar vicepresidente, por ejemplo, en un ¿Vicepresidente? del gobierno, en un posible gobierno de coalición? No. Yo a José María Aznar lo veo como presidente, no como vicepresidente. Ya, pero digo en esta legislatura, en el caso de que pactaran. No, lo que ocurre es que yo creo que José María Aznar, estoy convencida de que es un hombre muy honesto y de que es un hombre que lo que quiere es el bien de España. Y por encima de lo que puedan opinar los demás, por encima de las críticas y por encima incluso de estar en la oposición, está el ayudar a que el país salga adelante. Yo creo que es bueno que Felipe González y José María Aznar hablen y que lleguen incluso a pactos, pero esto es entrar en un tema que tampoco entiendo y que creo que es algo bastante profundo. ¿Y usted cómo... Pero yo lo veo bueno. ¿Y cómo opina el señor Aznar? ¿También cree que es malo para España el que pacten PSOE y nacionalistas? Bueno, yo no soy quien para opinar si es bueno o si es malo. Yo soy un artista que en un determinado momento he apoyado un partido político porque creo que la democracia consiste en el cambio, consiste en que todo el mundo tiene que tener la libertad de expresión para poder decir lo que opina, pero de eso a meterme en problemas internos políticos creo que hay mucha diferencia, ¿no? Oiga, ¿le sorprende a usted, y vamos a cambiar de tema, vamos a dejar la política, ¿le sorprende a usted haber visto o haberse visto en tantas portadas por un zapatazo? ¿No le parece sorprendente que sí, a mí me ha sorprendido. tantos años de trabajo, ya sé que ha salido muchas veces en portadas por otros temas, pero en esta ocasión por un zapatazo? Bueno, es una libertad de expresión también por parte de los medios de comunicación y con lo cual yo lo respeto, ¿no? Pero sí, bueno, me ha sorprendido, no pensaba que iba a salir en las portadas, no, sinceramente no. ¿Lo tenía premeditado eso, el zapatazo, No. como Khrushchev o como...? No, para nada. Para nada, le salió del alma. ¿Usted suele tirar zapatos a la gente? No. No Normalmente, acostumbro. o sea que No. estoy bien yo aquí puesto, no... Por favor, no me va- tenemos nada por qué Bien, bien. temer. No, lo digo yo no porque... soy una persona violenta, soy una persona con carácter que en determinados momentos, pues si me ofenden y me hieren, me defiendo, nada más. Eso O es sea, todo. usted estaba escuchando la radio y... Bueno, yo lo que oyó- ocurre es que este tema está en manos de mis abogados, con lo cual yo creo que ¿Ha ya es puesto un usted tema... una querella ya o no? Bueno, yo creo que es mejor hablar con los abogados directamente, que ellos son los que deben O sea, de usted pone- dar ya su opinión, Ellos ¿no? ponen una querella y usted no se lo cuenta, ¿no? Sí. No, sí, yo estoy Ah, al tanto de ah, todo, vale. por supuesto, además. Pero no quiero mucho ahondar en el tema porque no me parece ético y elegante hablar de las personas por la espalda. Yo a esta persona lo que le tuve que decir o lo que le he dicho se lo he dicho directamente en su cara. Él lo sabe, si me está viendo, sabe que se lo he dicho a él y que yo ahora aquí no voy a hablar de él porque no me parece elegante y no es mi manera tampoco. No, yo también estoy de acuerdo en que hablar de una persona que no está, No. evidentemente, no es ni elegante No, ni creo que no ético, debe ser así. Pero sí del hecho que usted ha protagonizado. Sí, Y es que eso sí, usted eso es... estaba vamos, escuchando un programa de radio, eso es se sintió voz ofendida populi. usted y Sí, su bueno, marido. yo te voy a decir una cosa aquí que además es verdad y de lo poco que voy a hablar sobre ese tema. Venga. Lo del zapato, para que muchos lo sepan, por qué sucedió lo del zapato, es porque en ese momento allí había una persona guardándole la cara a este señor. ¿Qué es guardarle Llamémosle la cara? guardaespaldas, llamémosle como queramos. Ya. Yo no sé por quién estaba contratado, ni tampoco he hecho indagaciones, ni las voy a hacer. No sé si era de la cadena de radio, no sé si era personal, no lo sé. Pero sí estaba allí, además están las fotos, o sea, se ve perfectamente en las fotos.
Y entonces, bueno, pues yo le dije a esta persona que lo que le iba a hacer era darle 2 tortas o cruzarle la cara, y bueno, no pudo ser porque estaba esa persona allí. Llegó un momento que me ofendió demasiado, me irritó terriblemente y no estaba dispuesta a marcharme de allí sin darme 2 tortas. Como no pude dárselo, le tiré el zapato. Eso fue todo. Ni más ni menos. Y además... ¿Le volvieron el zapato? ¿Eh? Sí, inmediatamente además. O sea, se fue usted con los zapatos puestos. Sí. ¿Tiene usted muchos zapatos? Me encantan los zapatos. Soy una enamorada de los zapatos. ¿Se acuerda que tenía un armario de...? Pues yo tengo muchísimos zapatos. ¿Cómo cuántos y además, aproximadamente? pues no lo sé, no los he contado, pero muchos. 200 pares. Muchos. 200 pares no, pero 100 y pico sí. 100 y pico pares. Sí. ¿Todos con tacón así de punta? La mayoría con tacón. O sea que eso duele, sí, ¿eh? Me gusta. El tacón de punta duele bastante, ¿no? Hay que comerse malo. Pero no le hizo daño, ¿no? ¿Y cuál es el tipo de zapato que a usted le gusta? A mí me gusta el zapato de tacón. Las modas vienen a veces con zapatos planos, con zapatos altos. Yo creo que los zapatos más bonitos eran la época de los años 50. ¿Sí? ¿El tipo topolino? No, el tipo que llevaba Marilyn Monroe, que era una maravilla. Sí. El tipo sandalia. Y yo considero que la mujer está mucho más bonita con un zapato de tacón porque siempre es más esbelta, porque siempre es más elegante, camina de otra manera. No se camina igual con un zapato plano que con un zapato de tacón. La elegancia que da el zapato de tacón no la puede nunca tener un zapato plano. ¿Y de esa colección de zapatos hay alguno que, aparte de esos que lleva usted, tenga más cariño? Sí, que le guarde pues usted... Sí, ¿Se puede amar un zapato? Hay zapatos que... ¿Perdón? ¿Se puede amar un zapato? Se puede amar muchas cosas, por supuesto. Uno ama a veces las cosas materiales, que es lo menos importante. Para mí es mucho más importante amar a seres, a personas, incluso animales. Pero bueno, amar las cosas materiales son relativas. Te puede gustar, te gusta más, te gusta menos. A mí hay zapatos que me encantan y zapatos que después de haberlos comprado pienso que me he equivocado, ¿no? O que es un zapato que no me va. Pero sí me... ¿Hay algunos especialmente para usted queridos? Sí, los zapatos, por ejemplo, guardo los zapatos que pisé la primera vez el escenario del Folies Bergère en el debut. Guardo zapatos de mi vida artística, como la ropa, la guardo también, me gusta mucho guardar. Son recuerdos, y no es por lo que valen, son recuerdos sentimentales, que para mí tienen un valor sentimental. ¿Y el zapato más caro que tiene en su colección? ¿Qué le ha costado? Aunque sea de teatro, porque imagino que en teatro... Los zapatos de trabajo son los más caros, sí. ¿Qué cuesta para los zapatos de teatro? Bueno, pues son caros. Yo lo sé porque constantemente estamos pagando zapatos, no solamente para mí, sino para bailarines y demás. Pues un zapato de un bailarín puede costar unos 25, 22, depende de qué tipo de zapato. Bueno, un buen zapato también de calle también puede valer eso, ¿eh? Eso y menos. Yo que utilizo muchos zapatos, procuro gastarme menos en los zapatos porque les doy mucha utilidad. ¿Compra de rebajas los zapatos? Por supuesto que compro rebajas, a veces en ocasiones, siempre no. A veces si veo un zapato que me gusta lo compro, pero procuro comprar, para eso me gusta ser ahorrativa y además tengo una casa donde yo compro zapatos maravillosos y a unos precios bastante interesantes. Oiga, y la tendencia para la próxima temporada verano, primavera-verano, de zapatos. ¿De zapato? Bueno, yo nunca sigo mucho la moda en este sentido. Yo creo que cada uno debe llevar lo que a uno le va. Yo me siento favorecida con un tipo de zapato y es el que utilizo. Y no estoy pendiente de tendencias ni de modas. Por ejemplo, los zapatos planos los utilizo poquísimo. A pesar de que sean moda, a mí no me gustan. Y eso que es usted muy alta, vamos, que quedaría perfecta con zapatos planos. Tengo unos 70, ni muy alta ni muy baja. Yo creo que tengo una estatura bastante normal. ¿Cuánto miden los zapatos? ¿Los zapatos? ¿Sus talones? Ay, ¿cómo son? No, es que estoy interesadísimo. ¿No? A ver, ¿qué son 12 centímetros? 12, no, 10? 9, 10, depende. 9, 10, que ese es un tamaño para usted adecuado. Es cierto que... Y para bailar también, llevo tacón alto. También tacón alto, sí. Pero reforzado, claro, porque se puede pegar cada tortazo que... Bueno, vamos a ver, ¿es verdad que su marido la mide cada mes? Bueno, lo que ocurre es que es muy curioso. Yo cuando estaba en el Folies Bergère, por ejemplo, tenía un contrato donde tenía medidas y peso y estatura. Entonces no podía, lógicamente, variar ni de medidas ni de peso, claro. O sea, tenía que guardar siempre... Eso ya no se varía. Bueno, y ahora lo de decir que me mide es un poco como broma, ¿no? Ya. En realidad tampoco es verdad, tampoco es esto que me... No me mide cada mes. Es una forma de decirlo, ¿no? Porque yo creo que... Yo, por ejemplo, me fijo mucho en los bailarines que contrato, las bailarinas, que siempre guarden su figura, que no tenga que modificar el vestuario y demás. Pero bueno, eso de que me mide cada mes es un poco 92, simpático. 60-90, ¿es eso cierto? Aproximadamente es eso lo que... las medidas que tengo. ¿Y le cuesta mucho? Pero no estoy constantemente midiéndome, ¿no?
¿De dónde se pierde más? ¿Dónde se varía más? ¿Del 60, del 90 o del 92? Cuando hay variación. Cuando hay variación, bueno, la cintura siempre la tengo igual. Yo he tenido 2 hijos y tengo la misma cintura. Yo tengo aproximadamente 60 centímetros de cintura, que puede ser 61, 60, y tengo la misma desde que tenía 17 años, no ha variado nada. El pecho depende. Oiga, Si te engordas un poquito, un kilo más, el pecho siempre un centímetro más puede bajar un centímetro o 2 menos. Y la cadera siempre la misma, porque yo de cadera no varío tampoco. Tampoco varía No. de cadera. Además me gusta mucho comer, me gusta la buena mesa. ¿No hace usted régimen, hago mucho ejercicio, no hago dieta? régimen. Lo que ocurre es que yo creo que es algo genético. O sea, mi hermana también ha tenido un hijo y está exactamente igual. Ajá. Qué suerte tiene usted. Yo Pues estuve sí, viendo y tengo no hay suerte, manera, tengo que reconocerlo que tengo suerte. Yo paso mucha pena por los que no pueden comer, ¿eh? Es muy triste no poder comer. Sí, le voy a contar. Oiga, usted en su momento publicó unas fotos desnudas para una revista. Uy, hace un muchos poco, años. Sí, hace muchos años. No, un poco para romper moldes también. Sí. Imagino yo, aquello significó Bueno, salíamos una de una pequeña dictadura. revolución, Sí, en el había un momento cambio. inicial. Y creo que además usted no cobró ni un duro por esas fotos. ¿No se arrepiente No. de ¿Por no haber qué? cobrado, digo? ¿Por qué me iba a arrepentir si yo no lo hice para cobrar? Lo digo porque como normalmente hoy en día las fotos se pagan muchísimo. No, yo creo que en aquel momento no solamente lo hice yo, lo hizo muchísima gente. Pero muchísima gente, no sé, en realidad era por eso, porque había un cambio. Pasábamos de no poder ir casi en bikini en la playa, de no poder llevar un tanga en la playa, a de repente una libertad total, ¿no? Yo creo que esto, y eso lo digo en serio y hay que agradecerlo, a todas esas señoras que en ese momento hicieron eso, contribuyeron de una manera muy importante a la liberalización de las Era costumbres una de forma España. de apertura en todos los sentidos, ¿no? No solamente también pasamos a tener más libertad, no sé, incluso de expresión, pero también una libertad física, que hasta esos momentos estaba censurada completamente. Y entonces yo, por supuesto, no lo hice para cobrar, de hecho, creo que quedó bien claro. Y no lo volvería a hacer ahora, nunca más. Yo, volviendo al tema que hablábamos, no el de los zapatos, sino el del zapatazo, hay un tema que a mí me sorprende, que es que tanto usted como el señor Jiménez de Arnau, cada uno por su parte, han declarado, usted que ha recibido cantidad de felicitaciones, que la gente se ha portado con usted magníficamente, él ha declarado que le han ofrecido muchos más trabajos. Oiga, ¿no se habrán hecho un montaje ustedes dos para sacarle mejor partido a eso? No, yo no necesito de estas cosas, para nada. A lo mejor esta persona las puede necesitar porque vive de eso, yo no. Yo vivo de otras cosas, yo vivo de mi trabajo. Y yo lo que necesito es que se hable de mi trabajo. En realidad una cosa de estas no sé hasta qué cierto punto puede ser positivo o negativo. Para mí ha sido positivo en el sentido que constantemente, todos los días, cada momento por donde voy, todo el mundo me sigue felicitando. Yo pensaba que la gente lo había olvidado, pero la gente no lo ha olvidado. Y lo que sí puedo decir es que voy a seguir defendiendo mi vida, porque lo que estoy dispuesta es a respetar, y ya lo dije en su momento, lo que un periodista pueda decir de mí, siempre y cuando sea verdad profesionalmente. O si no le gusta como artista, también lo puede decir. Está en su plena libertad de decirlo. Lo que no puede decir es que estoy gorda, que me caigo, que tengo celulitis, porque eso está clarísimo que es mentira. Lo que no puede es meterse con mis hijos, porque no se lo permito. Ni con mi marido tampoco. ¿Qué es lo más duro de toda su larga carrera profesional, lo más duro que le han dicho, lo que más le ha dolido? Bueno, hay momentos a lo largo de 20 años, yo en 20 años como profesional, pues he tenido cosas mucho más agradables que desagradables. En realidad desagradables muy pocas veces. Ha habido muchas más cosas buenas, muchísimas más que las malas. Lo que ocurre es que cuando una persona pues está difamando sobre ti durante tantos y tantos y tantos años, en la vida todo tiene un límite. Y bueno, yo soy muy respetuosa con la libertad de expresión. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que digan mentiras y definan a personas tan allegadas a ti con palabras tan fuertes que hieren tu propia sensibilidad y hieren tu familia y perjudican pues tu propia vida. A propósito de la libertad de expresión, las fotografías que furtivamente le han pillado a Lady Di, que será un poco el punto de partida del debate que haremos después en nuestro programa, ¿qué piensa usted de este hecho? Pues yo pienso que ella ha hecho muy bien en querellarse, porque ella en ese momento estaba en un gimnasio, podía estar maquillada, desmaquillada, como ella quisiera, porque en ese momento estaba dentro de una intimidad, o sea, no estaba en un lugar público, no estaba en un acto oficial, con lo cual ella no se sentía en ese momento espiada y podía tener gestos, movimientos o incluso relajación y no tenía por qué esa persona abusar de esa confianza de esta señora en ese momento y abusar además para venderlo, o sea, para sacarle un partido económico, porque lo más triste
de todo esto es que detrás de todo esto siempre está el dinero. No se hace por amor al arte, no se hace, porque a veces dices, ¿por qué esta persona me odia? ¿Pero por qué? ¿Qué le he hecho yo a esta persona para que me odie? No entiendes, no comprendes, no le encuentras una explicación. La explicación es esto, el dinero. Entonces es muy triste que por el dinero se hagan estas cosas. A mí me parece tristísimo. Lo que pasa es que los periodistas también dicen de los famosos o de los personajes populares que por dinero ellos también venden fotografías y exclusivas. Y bueno, cosas. Yo esto lo tengo que respetar. Yo no soy quien para opinar, y mucho menos de los artistas. Yo soy artista, tengo mucho respeto por mi profesión y yo considero que cada uno de su vida puede hacer lo que quiera. Yo nunca me ha gustado hablar de mis cosas íntimas porque creo que tengo también mi parte, tengo derecho a tener intimidad. Vamos, su y además yo también voy a decir una cosa, hay muchos periodistas que en este país son muy famosos y muy conocidos, y gente que hace radio y gente que hace televisión, y este tipo de gente también tiene su vida privada y también le dolerían si se metieran con su vida privada. Incluso han manifestado que no permitirían nunca que se metieran con su vida privada. Es que y ellos son tan públicos como yo, como cualquier otro artista. Algunos compañeros les han pillado con fotografías furtivas también. Entonces, yo creo que es algo que debe respetarse. Oiga, ya finalmente, ¿qué pasa con la corte del faraón? Bueno, eso es lo más bonito y lo que realmente me gustaría hablar. Claro. Eso es lo que yo quiero hablar. Lo que más ilusión me hace en estos momentos, porque la corte del faraón yo la hice en el año 80, antes de irme a París. Fue mi primer éxito. Fue con Fernando García la Vega en el papel de Lota, que es el mismo que voy a representar ahora. Todos saben que en aquellos momentos esas zarzuelas, de las cuales hice La Francisquita, hice La Gran Vía, bueno, hice varias, en esos momentos se hacían doblando playback, con lo cual, bueno, era la interpretación, pero la voz no era nuestra, de ninguno de los intérpretes. Pero ahora vamos a hacerlo con una orquesta maravillosa, el texto es fantástico, con lo cual, bueno, pues se va a hacer completa. ¿La ha remozado el texto? No, se va a hacer tal cual. Tal cual. Tal cual, como el nombre del programa. Claro. Tal cual. O sea que se va a hacer el texto y se va a hacer completa. Y estoy muy contenta porque además el reparto es maravilloso. No, en directo. ¿En directo? En directo. Cada noche. Función de tarde y noche, con 30 músicos. ¿Y eso lo produce usted? No, esto no lo produzco yo, esto lo produce, por cierto, la persona que lo produce también le ha puesto una querella a esta otra persona, porque ha dicho cosas terribles. A ver, la persona que lo produce... Se llama Andrés Sánchez, es valenciano, la compañía es valenciana, pero bueno, está compuesta por ejemplo, el Casto José lo hace Manolo Rollo, que es aragonés, la reina la hace Guadalupe Sánchez, que todos sabemos que es maravillosa, el faraón lo hace Monleón, y es valenciano. Es valenciano. O sea, es una producción valenciana, pero luego posteriormente lo vamos a hacer en otros lugares. Pero lo que decía es que debutamos en Valencia, en el Teatro Olimpia, el día 23, y que este productor, que se llama Andrés Sánchez, también se ha puesto una querella contra Jimmy Jiménez Arnau por las graves acusaciones que ha vertido, no solamente por la obra, sino por otras cosas que yo no soy quien ahora para decirlo aquí, y que en su momento se sabrá. Pues muy bien. Norma Duval, gracias por estar aquí con nosotros esta noche, que conserve usted este cuerpo serrano que Dios le ha dado y que conserve usted esta ilusión por hacer el montaje de Muchas gracias. Gracias a todos y un beso muy fuerte. Gracias. Nos quedan muchas cosas que contarles. Queremos hablar con un periodista interesantísimo, un hombre que ha sido biógrafo de Lady Di, que ha estado de corresponsal en Londres, José Martí Gómez. Y a partir de esa conversación y a partir también del hecho de las fotografías furtivas robadas a Lady Di, vamos a plantear ese tema de debate, que es un punto de partida. Es peligroso hacer gimnasia y eso nos va a servir para hablar de los límites de la privacidad y los límites de la información, con una mesa completa de debatientes, con testigos muy puntuales que pueden redondear, yo creo que al gusto de ustedes, el tema. Ahora hacemos un... y me olvido, y luego tenemos la presencia de Tito Bediagonal, como siempre, al final del programa, comentando la jugada y analizando cada una de las intervenciones. Hacemos una pausa y volvemos en un instante.
Suerte. Venga, gracias, igualmente. Feliz estreno, ¿eh? Pues sí, señores, seguimos en Tal Cual. Miren ustedes, nuestro próximo invitado es uno de los colegas que yo personalmente más admiro. Es un entrevistador premiadísimo por sus trabajos en la revista Por Favor y en el periódico de Cataluña. Y ahora que se habla tanto de los reality shows y de los dramas de la calle, él fue el creador de una sección histórica en el periodismo de reportaje, una sección titulada La Sala de los Pasos Perdidos, en la que renovó totalmente el estilo de las crónicas judiciales. Ha sido corresponsal en Londres durante 5 años y el año pasado publicó el libro Lady Di, La verdadera historia. Queremos hablar con él como punto de partida de nuestro debate de esa noche sobre los límites de la información y la defensa de la intimidad de los personajes públicos. Quiero presentarles ahora mismo a Josep Martí Gómez. Buenas noches. Usted ha estado 5 años en Londres, justos, ¿no? De corresponsal. Sí, he estado 5 años como corresponsal de la cadena SER. Y además biógrafo de la princesa. O sea que me imagino que debe tener su interpretación de ese nuevo escándalo. Sí, pero yo creo que es una repetición del mismo escándalo que se viene sucediendo desde prácticamente hace 4 años. Con un matiz, que es la primera vez que ella se querella. Sí, en ese caso es verdad, es la primera vez que ella se querella. Y eso es un matiz importante. Es un matiz importante. Y seguramente debe ser lo más furtivo que le han hecho. No, yo creo que más furtivo. Yo creo que más furtivo y más grave son la grabación de unas conversaciones telefónicas. Sí, pero ella no estaba allí. Quiero decir, no estaba se al otro lado del aparato. Ah, ¿cómo? ¿Que estaba al otro lado del aparato? ¿Usted cree? Cuando le grabaron, sí. Estaba hablando. Ah, las conversaciones de ella. Las conversaciones. Ajá. ¿Cómo se entiende que una persona de su rango acuda a un gimnasio en bancarrota? No del rango de usted, sino del rango de ella, ¿eh? Bueno, me lo imaginaba. Bien. Porque yo creo que la familia real británica ha perdido los papeles y entonces a partir del momento que pierde los papeles ya puede ocurrir cualquier cosa, porque yo creo que, por ejemplo, podía ir perfectamente a un gimnasio en Buckingham Palace. Y además, según he leído, porque ya me ha cogido ya hace un mes que estoy aquí ya de regreso,
pero según tengo entendido el gimnasio ese estaba prácticamente al borde de la quiebra, lo que quiere decir que era prácticamente la única clienta, lo que sorprende todavía más. Igual iba porque era la única clienta y consideraba que estaba más segura, ¿no? No creo. Yo creo que en el comportamiento de los miembros de la familia real hay bastante de irracional, hay bastante de irresponsable, en general, salvo la reina que lleva muy tajantemente, de una forma muy estricta, lo que tiene que ser su misión como jefa del Estado. En los demás hay bastante irresponsabilidad y cae dentro de esa irresponsabilidad. ¿Es tan fácil seguir, informar, fotografiar a Lady Di? Porque se la ha seguido, se ha informado y se ha fotografiado. Sí, a Lady Di y a todos los miembros de la familia, porque a Sarah Ferguson se le hicieron unas fotos pegándose el morreo del siglo con el que decía ella que era su asesor financiero, y el escolta de Scotland Yard estaba tumbado en una tumbona al lado leyendo un periódico. ¿Y eso no pone entredicho las medidas de seguridad de los miembros de la familia real? Sí, en la que la gente saltó. O sea, ¿es desidia intencionada o no? Porque también se puede suponer esto, ¿no? Bueno, en este tema de la familia real se ha hablado concretamente, en las conversaciones telefónicas se ha hablado concretamente de que eran unas operaciones preparadas por el servicio del MI5, el servicio de espionaje. Ajá. Entonces, ¿hasta qué punto el servicio de espionaje se ha descontrolado y espía a la familia real o a unos miembros determinados de la familia real? ¿O hasta qué punto eso es una maniobra ya perfectamente orquestado desde dentro de sectores del propio aparato, no del gobierno, sino del aparato, de ese confuso y amalgama de aparato estatal? Puede ser posible. También se ha dicho que un poco Lady Di en este caso se ha encontrado con la goma de su zapato, porque también ha utilizado muchas veces la prensa sensacionalista. Sí. Digo lo que se dice, ¿eh? En su favor, dijéramos, sobre todo en la controversia y en la pelea con su Sí, lo que se dice es cierto. El libro de Andrew Morton en realidad es un libro que está filtrado perfectamente por ella, está filtrado porque los que hablan son los amigos personales de ella. Y si los confidentes de un amigo personal o de una amiga personal hablan por primera vez expresando los problemas de esa familia, es porque es ella la que autoriza a hablar. ¿Cuáles son los principales rasgos de la personalidad de Diana? Yo creo que es una neurótica, ¿no? No lo sé, usted la conoce mejor que yo, o de más cerca por lo menos. Sí, yo creo que es una neurótica. A mí me se escapa... Oiga, que no le llegue Diana aquí con un zapatazo a la cabeza, vaya con cuidado. No, una de las ventajas de la familia real es que dicen siempre no hagas caso, no respondas, más o menos, es una frase. Salvo ahora, como decías tú muy bien, de que hay ahí una querella por en medio. Pero yo creo que es una personalidad neurótica, una personalidad bastante psicótica, una personalidad... Una doble personalidad, es esa persona fascinante, que realmente es fascinante, que te la encuentras en un acto y te impacta, tiene encanto, tiene gracia, pero que después, puertas adentro, es una mujer afectada por una serie de problemas personales. En la serie de lo que ha influido en esos problemas personales, eso ya es muy difícil de saber, y yo no estoy autorizado para decirlo. ¿No está usted autorizado para decirlo? No, autorizado moralmente para poder opinar. Dicen que se le ha marcado mucho la separación de sus padres, dicen que fue un factor predominante. Dicen que sí está la bulimia, por otra parte, y la anorexia también. Dicen que sí, indiscutiblemente, las infidelidades del marido. Todo mezclado. ¿Y por qué conecta ella también con los británicos? Porque es fresca. Y dentro de una monarquía que es excesivamente empolvada, ella ha dado un aire de frescura y un aire de aproximación. La gente se siente identificada con una sonrisa, identificada con un gesto, identificada con una espontaneidad que verdaderamente lo tiene. El peligro y el riesgo es que quizás está en que yo no soy monárquico, no lo he sido nunca, pero si yo fuera monárquico, yo que pediría también a la monarquía más grado de responsabilidad, en el sentido de que el grado de hasta aquel punto, ¿dónde está la frontera entre ser popular y mantenerse dentro de una distancia? La monarquía siempre ha de estar en una distancia. El primer día que tú coincides en un restaurante cenando con Lady Di en la mesa de al lado, te hace gracia. El segundo, pues también lo ves bien. El tercero, cuando te hacen esperar porque le da la mesa a ella, cuando tú estabas primero en la cola, ya te encabreas. Oiga, en su libro, una de las conclusiones que saca usted es que ella quiere llegar a ser reina. Sí, quiere llegar a ser reina. Es una mujer, eso sí que configura toda su personalidad psicológica, es una mujer profundamente ambiciosa, legalmente ambiciosa, no lo digo en un sentido peyorativo, es profundamente ambiciosa y profundamente tenaz. O sea, se lo ha propuesto. ¿Cree usted que se lo ha propuesto? Sí, sí. ¿Y cómo es Sarah Ferguson comparada con ella? Oh, son muy distintas.
Sarah Ferguson está mucho más preparada que ella, porque la princesa Diana culturalmente es un cero a la izquierda. Está aquella frase famosa de la madrastra, de la odiada madrastra, que decía: si le nombráis a Diana Afganistán, preguntará si es un queso. Ella no tiene ninguna preparación, no ha probado, me parece, una asignatura en su vida, ni una sola. Lo que pasa es que es lista, tiene capacidad de aprendizaje rápido. Sarah Ferguson está mucho más preparada que ella, pero le falta la magia. Eso es un problema, es un misterio, es como el actor, ese actor que pasa las tablas y otro que no es tan buen actor las pasa, y otro que es mejor actor no las pasa. Sarah Ferguson tiene un problema que es como un caballo desbocado, ¿no? Es basta, es un poco brutal, ¿no? Sarah Ferguson, yo creo que es la única persona miembro de la familia real, vamos, estoy seguro, que Buckingham Palace tuvo que hacer una nota oficial pidiendo a los fotógrafos que por favor no la fotografiasen cuando descendía del coche, porque es que cada vez que Sarah Ferguson baja del coche se le ven prácticamente las bragas. Yeah. ¿Y lo respetaron? ¿Hubo...? No, al día siguiente el Sun salió con toda la portada, con las faldas, con una Sarah Ferguson bajada. Supongo que era una foto que no habían publicado nunca por pudor, que ya es raro en el Sun, porque se le veía absolutamente todo. Entonces el pie ponía sencillamente: esto lo que no quiere que Buckingham Palace ustedes vean. En su libro, da usted el dato de que el 50% de los jóvenes británicos menores de 25 años expresan que sienten poco o ningún afecto hacia la familia real. Sí. ¿Pero eso se comprueba en la calle? Se comprueba en la calle a un nivel de personas jóvenes, se comprueba en el desinterés por la familia real de la gente joven. En cambio, hay una profunda devoción todavía por la familia real en la gente mayor. Si tú vas te invitan a un hogar británico a celebrar la Navidad, la comida de Navidad no empezará nunca en una casa antes de que la reina emita su discurso navideño a mediodía. Entonces, los familiares de edad se levantan incluso de la butaca para escuchar a la reina. Algunos se ponen la mano sobre el corazón. Hay un profundo respeto por la soberana, pero en cambio el resto de la gente joven está bebiendo whiskies en el jardín y dicen que pasan absolutamente de todo y que cuando acaba aquella pesada. ¿La monarquía británica tiene los días contados? Yo creo que tiene los decenios, largos decenios contados. Los días no, pero los decenios sí. ¿Cómo acabará? ¿En una república? Yo creo que sí. Pero eso es una especulación que creo que... Lo de la república yo creo que lo mantienen bastante gente solvente del Reino Unido. La clave está en qué va a pasar cuando muera la madre. Mientras la reina viva, mientras Isabel viva, no pasará nada, porque Isabel es profundamente respetada. Es una mujer que se ha sacrificado por el trono, que tiene un gran concepto de lo que es ser jefa de Estado, que se mantiene muy rígida, que sabe bascular entre la popularidad y la magia de la distancia. Cuando muera ella puede pasar absolutamente de todo. Puede pasar que Carlos abdique y se vaya a vivir con Camila Parker Bowles, con lo cual ya deje de añorar ser un Tampax de ella y se convierta simplemente ya en Tampax total. Fijo. Entonces es difícil que la sociedad británica acepte un rey divorciado, sobre todo teniendo la magia de Diana enfrente. Carlos puede abdicar, entonces puede subir el hijo, efectivamente. ¿Y entonces Diana sería reina madre? Entonces es que el problema está ahí, entonces Diana sería reina madre, y reina madre es no ser nada. Bueno, pero es mejor que no ser nada. Hombre, es que ahora tampoco, digamos, no, yo ahí en eso no lo veo. Reina madre, vamos a hacer otra especulación. Reina madre, ¿hasta qué punto puede haber también ahí una variación? Pero eso es la figura de la madre lo centra todo. Diana tiene en este momento el cheque en blanco de los dos hijos. Los dos hijos son, precisamente por la fuerza de la reina Isabel, que quiere conservar la estructura de la monarquía. Los dos hijos son el cheque en blanco que tiene Diana. Pero Diana tiene 32 años. ¿Va a mantenerse Diana toda su vida soltera? ¿No va a irse con ningún hombre? En el momento que Diana se case con otro hombre, o en el momento que Diana se vaya con otro hombre, el derecho sobre los hijos los va a perder, porque los dos niños pertenecen a la corona británica, no pertenecen a la madre, por lo tanto nunca pueden dejar Gran Bretaña. ¿Y si se casara con el príncipe Andrés? Hostia, pobre chica, ¿tan mal la quieres? No, pero digo para volver otra vez al tema de poder llegar una vez al trono. No, porque el príncipe Andrés tiene otro problema.
No sé. Porque yo creo que es tonto. Le van a pegar un zapatazo un día de estos, señor Martí. Vamos a hablar después, vamos a sumar su opinión de esa mesa de debate que hemos preparado para esta noche, de una manera un tanto irónica, titular Si es peligroso hacer gimnasia, pero de una manera un tanto seria para hablar de dónde están los límites de la información y dónde comienza la privacidad de la gente, de las personas públicas y también de la gente de la calle, porque en estos días de gran vorágine televisiva también la gente de la calle a veces se queja de que le afectan en su privacidad. ¿Cuál es la posición suya sobre este tema? Yo creo que la privacidad debe privar. No hay derecho a meterse en la privacidad de las gentes. Y habla usted como periodista. Hablo como periodista porque yo nunca me he metido en la privacidad de las gentes. Este es el tema que vamos a plantear dentro de muy poco tiempo, de muy pocos minutos. Tendremos con nosotros a Martí Gómez, que es ese corresponsal británico, autor de esa biografía de Lady Di. Tendremos a Mónica Randall, al abogado Carlos Ursúa, con el cual hablaremos ampliamente, porque se trata del abogado que ha llevado el caso contra los periodistas y que la sentencia del Tribunal Supremo ha condenado. Eva Nassarre, la conocerán ustedes porque hacía mucha gimnasia en televisión, y José Cabero, el actual director de la revista Interviú. Esta será la base dialéctica de nuestro debate y con más invitados nosotros continuaremos. Hacemos ahora una pausa y volvemos en tal cual en un instante. Complicado. Sí. Sí, sempre. Jo sempre, sí. Totalment, mira. Con Josep Martí Gómez hace un instante hemos hablado del show periodístico de la semana, las fotografías furtivas que le han hecho a Lady Di en el gimnasio. Sin duda ese es el punto de partida de nuestro debate, en el que de una forma un tanto irónica nos preguntamos si es peligroso hacer gimnasia. Pero detrás de la noticia y de la primera ironía existe un tema de fondo a debatir, un tema que se refiere a los límites de la información, una disyuntiva permanente entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad. Esta misma semana se ha desatado la polémica en torno a la sentencia del Tribunal Supremo contra varios periodistas sobre la información publicada en el año 84 con respecto al paradero de José María Ruiz Mateos en compañía de la esposa de un amigo suyo. Y ayer mismo, por ejemplo, los guardias de seguridad del Vaticano le quitaron el carrete fotográfico a un miembro de la FAO que había accedido
a una audiencia papal en el momento en que captó él que el Santo Padre tropezaba y se pegaba un batacazo contra el suelo, le arrancaron el carrete. Bueno, en tal cual vamos a hablar en estos momentos de todo ello. Yo iré presentando a nuestros invitados a medida que les vayamos dando la palabra. Saben ustedes que pueden intervenir o por alusiones o por opiniones cuando ustedes quieran. Simplemente me hacen un pequeño gesto por debajo de la mesa. El señor Durán me pegaba patadas, pero no creo que sea necesario. Y me gustaría, en todo caso, ya que hablamos de gimnasios y de privacidad en los gimnasios, cederle la palabra a un testigo que tenemos en nuestra primera fila, que es el señor Josep Escolà, que es el director de uno de los gimnasios más prestigiosos que existe en Barcelona y sus alrededores, donde va gente muy conocida y gente muy popular, el gimnasio de Can Mèlic. Buenas noches, señor Escolà. Buenas noches. ¿Le veo o no le veo? Sí. Supongo que sí. Ahora, faltaba le faltaba a usted que le encendieran la bombilla de encima, ¿sabes? Bien, me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted del caso de Lady Di? Usted que es un director de gimnasio. Yo diría que es un caso en el que muy desgraciado y que no debe servir ni muchísimo menos de ejemplo de lo que pueden ser los gimnasios españoles. Ahí había un señor Taylor que no creo que se pueda encontrar en ningún gimnasio, por lo menos gimnasios de cierto prestigio en toda España. Es un caso para mí totalmente atípico y que no ha lugar de comentarlo en lo que es el sector nuestro en este momento. ¿No puede pasar en su gimnasio esto ni en ningún gimnasio de España? Ni puede ni debe. Oiga, 20 millones, ¿eh? Ni puede ni debe. Un agujerito y... 20 millones es un día, un gimnasio son muchos años. Pero si está en bancarrota, como le pasó a ese señor... Por eso digo que es un caso totalmente atípico, creo, ¿no? Hoy en día en España los gimnasios no están en bancarrota, gracias a Dios, y por tanto nadie creo que tenga la necesidad de hacer estas especulaciones para cobrar los 20 millones, ¿no? ¿Ha habido reacción en sus clientes? Es decir, ¿sus clientes se protegen o protegen su intimidad de una manera especial después de este hecho o antes ya? No, de hecho, el cliente que venía al gimnasio es un cliente que o bien ya venía protegido antes y que no ha tenido ningún tipo de variación de lo que es la variación que ha habido en el día, desde el día de la noticia hasta el día después. No ha habido ningún tipo de movimiento que se pudiera detectar el que ha habido cierto temor, cierto miedo en que su intimidad fuera violada dentro de los gimnasios, ¿no? Y normalmente la gente popular, la gente conocida, la gente pública, ¿se protege con guardaespaldas en los gimnasios? Hay que sí. Dentro de un gimnasio viene gente popular de muchos sectores. Vienen deportistas, vienen políticos, vienen presentadores de televisión. Algunos de ellos vienen con guardaespaldas, sobre todo a nivel de políticos. Un ministro viene con guardaespaldas, por ejemplo, a un gimnasio. Entonces, esto se entiende, es lógico, es una cosa común. ¿Y ustedes controlan que nadie lleve una cámara? Hay un control en la que es la recepción propia de la entidad, en la que se controla no ya el que se lleva una cámara o no se lleva una cámara, sino quién es la persona que entra y por qué entra, con lo cual queda protegida la intimidad del usuario dentro de la instalación. En nuestra mesa de invitados tenemos esta noche a Eva Nassarro. Ustedes se acordarán perfectamente de ella porque realizó unos larguísimos e intensos programas de televisión enseñando a todo el mundo a hacer gimnasia, pero ya ha dejado completamente la gimnasia. Yo recuerdo que hace algunos años le hice una entrevista en televisión y me dijo que pensaba dejar la gimnasia, que quería... ¿Qué quería hacer usted, Eva? Yo estudiar trabajo social. ¿Y usted ha dejado completamente la gimnasia? Sí. ¿Ni la practica en casa? Bueno, la practico, pero a nivel más privado, más mío, ¿no? Para mantenimiento, pero... ¿Y no añora esos tiempos de popularidad de gimnasia y de televisión? No, tengo grandes recuerdos, cuando he llegado aquí, grandes amigos, y es una etapa que quedó muy bien cerrada y que ahora tengo otra abierta. Ya soy trabajadora social y ejerzo. Y ejerce de eso. Vamos a ver, ¿y usted cuando trabajaba en esos temas de gimnasio, le habían pasado cosas de esas? De intentar que periodistas accedieran a pillar a los famosos en... Bien, lo que pasa es que cuando yo estaba en el gimnasio, la famosa ya era yo. Yeah. Entonces era un poco, teníamos en aquel entonces, yo recuerdo que una amiga, compañera de Pepe Navarro, que bueno, si me está viendo lo recordará, y una noche encontramos dos periodistas, que también grandes amigos, y hubo como una movida de repente de esconderla. ¿Los encontraron dentro del gimnasio? Abajo la estaban esperando. No, dentro jamás. Ah. No, dentro jamás. Estaban abajo esperando que saliera para tomarle fotografías y sacarla como la novia, bueno, compañera y tal. O sea que en los gimnasios no se está seguro, ya ve usted, ¿eh? Bueno, pero es que yo antes comentaba que tampoco se está seguro en la peluquería. Más horroroso que una señora haciéndose un tinte. Sí, realmente. Peor. No, yo no lo sé en los ejercicios, pero bueno, una famosa con el gorrito eso que nos ponen y esas cosas, ¿verdad, Mónica? No sé. Vamos a ver, el señor José Cabero es el director desde hace 40 días
de Interview. Es el nuevo director de la revista Interview, especialmente significada por este tipo de temas. ¿Interview hubiera comprado estas fotografías o no? Bueno, yo creo que sí, por lo menos se lo hubiera planteado, sí. O sea, si viene el señor del gimnasio y le dice, oiga, tengo esto... Hubiéramos examinado las condiciones, seguramente. ¿Y Sí, a es usted le probable. parece bien esto? Bueno, yo creo que usted plantea un problema que puede ser un debate interminable, y si este programa lo escuchan 2 o 3 millones de espectadores, creo que habrá 2 o 3 millones de opiniones, porque los límites de la información que usted plantea están en función de muchos factores que son muy móviles y que se vienen moviendo a lo largo de los tiempos. No hay más que ver las imágenes de los españoles del nodo de los años 40 o 50 para ver pues que esos límites de la información, que son el interés público, la veracidad, el derecho a la propia imagen, el buen gusto, pues han variado sustancialmente. Y en este momento, y en este programa, en otras épocas de este programa, usted ha hecho striptease que a cualquiera y en cualquier otro momento le hubieran parecido, incluso en el suyo, absolutamente escandalosos e inadmisibles. Una cosa es el striptease y la otra la privacidad. Es decir, una cosa es el espectáculo contratado. Esas señoritas no hemos hecho un agujero nosotros en su camerino para fotografiarlas, sino que son artistas que se ganan la vida con esto, vamos. Estoy de acuerdo también en eso, pero la otra parte del debate que usted plantea, que es el de la privacidad, el derecho a la privacidad, también tiene tantos casos o tantas situaciones tan distintas como cada ciudadano. Y cada ciudadano tiene su propia intimidad y su propio derecho a su propia intimidad. Y es distinta la del personaje público que la del personaje privado. Y eso también cada uno se labra la suya. Eva Nassarre tenía un grado de intimidad hace 8 años y tiene otro muy distinto ahora. Y ella es muy consciente de que ha cambiado su vida por propio deseo. Ajá. Y, por supuesto, la princesa Diana sabe que tiene unos límites a su propia intimidad muy distintos a los que puede tener cualquier ciudadano británico o su biógrafo en Londres. ¿Se imagina usted que en lugar de perforar, de hacer agujeritos en la sala de pesas, o no sé, Eva me dirá qué sala era aquella, pero hacen agujeritos en el lavabo? Pues me lo puedo imaginar, no había caído yo en esa... Pero que era posible, pues eso agujerear, esto era posible, en las duchas. En las Bueno, duchas. pero digo, lavabo para la pose más ridícula todavía. Es decir, Pues me imagino que ese industrial hubiera Eso se paga cobrado más. muchísimo más dinero, pero es probable que hubiera encontrado a alguien que publicara esas fotos. vamos a hablar con don Carlos Ursúa, que es un abogado que está estos días de plena actualidad, porque es el que ha llevado el caso de la defensa de la intimidad, imagino yo, Bueno, no exactamente, pero... de José María Ruiz Mateos y la acompañante suya, que según unos periódicos descubrieron en cierto sitio y publicaron eso. Entonces ha habido una sentencia del Tribunal Supremo dándole la razón a su cliente y condenando a los periodistas, lo cual ha creado un gran revuelo entre todo el corporativo periodístico. Vamos a ver, esas sentencias, ¿no cree usted que están a borde de cortar la libertad de expresión? Bueno, yo ante todo quiero decir una cosa. El caso que se ha llevado no ha sido por el derecho a la intimidad, sino por un clarísimo, a nuestro modo de ver, y también del Tribunal Supremo, por cierto, delito de injurias, lo cual es muy distinto, porque el derecho a la intimidad está regido por una ley civil y las injurias datan del siglo XIX en el Código Penal. Esto lo primero. Lo segundo, no solo se ha defendido a la señora de Ruiz Mateos, sino al propio señor Ruiz Mateos y a sus hijos, que también se han visto ofendidos por el delito, se puede ya hablar de delito y no de presunto delito, que han cometido estos periodistas. Quiero hacer esa puntualización porque no es exactamente... Claro que esto naturalmente incide en la intimidad, claro está, eso sí. No, y evidentemente está usted creando una psicosis... Bueno, usted no. Yo una no, sentencia, yo me limito ya sé a que cumplir es su mi trabajo. abogado. Una psicosis generalizada en el oficio, vamos. No, en el oficio no, mire usted, yo es que creo que hay una cosa fundamental y coincido con el señor Martí en lo que han dicho y además también con el señor Cabero. Han citado una frase que a mí me parece elemental, que es el buen gusto. Es decir, yo creo que los periodistas deben de acreditarse ustedes, como todas personas, no porque formen ninguna casta especial, por el buen gusto en la información. Es decir, lo que castiga las leyes, y en este caso el Tribunal Supremo, es el derecho al insulto. Nada más. Esta sentencia, si se analiza bien, lo único que dice es que no se puede insultar. Usted ha defendido en Naturalmente, eso es evidente. No, digo que ha defendido en muchísimas ocasiones a diversos personajes famosos
frente a ataques periodísticos. Sí. Y ha ganado varios casos, refresquenmelos usted, con Ana Obregón, bueno, con Sara Montiel, con otros personajes, sí. Pero no siempre en el ámbito penal, sino a veces en el ámbito civil, hay que distinguir. ¿Es usted el terror de los periodistas? No, yo no en absoluto soy el terror de los periodistas y no quiero solamente no serlo, sino que me parece que la prensa debe cumplir una función fundamental, que es la formación de la opinión pública, no la desinformación de la opinión pública, y mucho menos empleando una terminología que sea insultante o vejatoria. Nada más. Mónica Randall, buenas noches. Hola. Bienvenida a la mesa. ¿Qué es la privacidad? Bueno, yo creo que está muy claro. La libertad de uno termina cuando empieza la de los demás, ¿no? Eso es un principio fundamental. Entonces hay el derecho a la información, en el cual estoy absolutamente de acuerdo. Pero en los códigos deontológicos que cualquier periodista tiene que tener, como un médico, como un abogado, como todo el mundo, como cualquier persona a nivel ético, me parece que un periodista sabe muy bien cuando una cosa está bien y cuando está mal. Yo creo que está clarísimo. Se sabe cuál es el límite, lo cual no quiere decir que unos no se lo salten por motivos X. Lamentablemente suele ser por dinero. Ajá. En este caso de Lady Di, claramente es por dinero, y casi siempre, cuando conlleva el pescar a una persona en una situación así, es por dinero, no es por nada más. Y hay algo muy importante, que sí el periodista tiene que levantar un escándalo si eso afecta a la sociedad, si es un político y es un señor corrupto, bueno, si hay que entrar un poco en el terreno privado para decir, no señor, perdone, este señor va de honestísimo, mire usted el sueldo que tiene y tiene tantas sociedades, eso sí, eso es otra cosa, pero creo que el propio periodista sabe muy bien dónde está su límite. Pero cuando se meten en la vida privada de la gente famosa por el mero hecho de ser famoso, el hecho de ser famoso no da derecho a que los demás puedan machacarte, absolutamente no. Porque donde empieza mi libertad, hablo de mí, por ejemplo, acaba lo de los demás y al revés. Y eso es fundamental. Lo privado es privado. Y esta señora, decía el periodista este del Daily Mirror, que por cierto quisiera comentar lo mucho que me apasiona lo que les han hecho la propia cadena, la ITV, que ha sido coger a todos estos señores, supongo que lo habrán leído, lo habrán visto en los periódicos hoy y en las televisiones, a estos individuos y con unas cámaras filmarlos por la ventana de su casa mientras esté gordo, de aspecto bastante repugnante, por cierto. Esto tiene que ver. Pero es un señor feísimo. El director de pues lo pescan comiendo en su casa con su señora y dándole la tabarra. Esto está en manos de alguien que es una cadena. Yo no me puedo ir si un periodista se metiera me hurgara en mi vida privada. Nunca he dado pie a ello, lo cual no quiere decir que haya algún modelo de gente, carente de buen gusto, por cierto, que siempre habla con una cierta frivolidad y con mal gusto de las personas conocidas. Pero yo creo que lo que es privado está muy, muy claro. Y, por cierto, quisiera preguntarte una cosa que me ha quedado la duda enorme. Te ha preguntado Ángel que si hubieras publicado estas fotos. Pero digo yo, si te llevaran una foto de una infanta de España o del príncipe de Asturias, esta situación, ¿tú las publicarías o eso es otra cosa? En primer lugar es inverosímil. Vamos más allá. Las fotos de Diana, estas fotos son absolutamente insulsas, son muy malas, son francamente horrendas, no tienen ningún interés periodístico. No, claro que no. En primer lugar. Segundo, la comparación de la monarquía española y la británica, por fortuna, tampoco es posible en este campo, afortunadamente para nosotros. Desde luego. Otro punto de vista. Y en tercer término, a mí me gustaría puntualizar algunos aspectos de tu intervención anterior, porque tú has hablado de que esto se hace muchas veces o muy habitualmente por dinero, y no es exclusivamente, no es así. En la entrevista con la que iniciaba el programa Ángel Casas, se comentaba un reportaje... Pues, creo que era de Interview, ¿no? Además. De Interview, obviamente, de unos desnudos que efectivamente están en los archivos de Interview, como de muchísimos famosos, o muchísimas famosas de aquellos tiempos que no tenían inconveniente. Si en este momento se le dice a las mismas protagonistas que si se pueden hacer uso de aquellas fotografías, la mayor parte de ellas pondrían el grito en el cielo y dirían que no. Es decir, y por ejemplo, Interview pues tiene esa cortesía, o habitualmente lo hace, dice, oiga, ¿le importa a usted que podamos? Y repito, muchas de ellas dicen que no. En otras ocasiones se hace uso pues porque también la revista tiene unos derechos de propiedad sobre esa imagen.
decir, no solamente pero, el protagonista. por ejemplo, ya que me dices esto de Interview, quiero decirte, no estabas tú para nada entonces. No, yo soy muy No nuevo. tiene absolutamente nada que ver contigo, pero sí es cierto que yo recuerdo que fui una vez a Puente Romano y estaba a las 6 de la tarde dentro del hotel aquel, que por cierto deberían de proteger un poco más a sus clientes, y un tipo que cogió, se ve que alquiló, no me acuerdo, nunca supe muy bien qué, pero cometí el enorme error de ponerme en topless a las 6 de la tarde en la piscina del hotel y aparecí y nadie me preguntó, me pidió permiso para publicar esas fotos en Interview, que Bueno, por cierto eran horrorosas. Usted es porque es una persona pero bueno, yo con nunca... una proyección pública muy notable. Bueno, pero... Y usted sabe que tiene también ese riesgo. Sí, bueno... Obviamente, claro. es decir, que no es el mismo cuidado que debe tener usted que el que debo tener yo. Claro. O el señor Casas. El señor Casas Pero le tú interesa crees muy que hay poco a la derecho, gente. que esto tiene algún interés. Las fotos eran horribles, Seguro eran que sí, feísimas. seguro. Yo estaba como Pues así, sí, con un moñito, con unas como gafitas Bueno, pues- para protegerme del sol. pues no seguro tenía que más interesaba. interés que Igual el mero esta era- cotilleo igual- repugnante, y exacto. realmente el tipo aquel que me hizo las Repugnante es su fotos, opinión. comprenderás que lo hizo por dinero. Yo No he mencionado, ¿qué interés he público mencionado tiene? antes el caso de Eva Nassarre, que me parece sintomático de que una persona puede tener un tiempo de aspecto de trascendencia pública y otro de trascendencia privada, porque ella quiere. Usted tiene una trayectoria pues de vida ante el público muy notable y sabe perfectamente que no va a ningún sitio donde puede que haya un fotógrafo, va a casi todas partes, o sea que es normal. No, claro, pero entonces quiere decirse que por el hecho de ser famosa, si un día ya jamás, evidentemente jamás en la vida me he vuelto a poner en topless, nunca más, eso sí es cierto. Pues y lo estoy habrán por ir perdido en chador a los veces en la lectores playa. lo habrán perdido. Pero tú crees, eres muy amable, pero quiero decirte, ¿tú crees que en serio alguien tiene derecho de que por ser una persona conocida a andar con un teleobjetivo y retratarte en topless? Porque hay una cosa que quiero deciros, el teleobjetivo a mí me parece, desde todos los puntos de vista éticos, absolutamente repugnante, porque sorprende en tu buena fe. Es decir, si un señor viene aquí, o una playa, a una distancia prudencial con una cámara y me retrata, yo me puedo defender, pero si con un 500 desde lejos, es como si yo ahora tuviera una mano larga, disimuladamente así, un mecanismo, y te metiera mano a la cartera y te trincara la pasta. Sí, va a llevar usted es guindara... Va a ser desastroso. Pues bueno, como los que me hicieron esto, tampoco sé, ¿me entiendes? O sea, que creo que está claro, ¿no? No quiero cortar, lo que pasa es que han pedido la palabra y me gustaría bueno, ir ya a está, nuestros ya está. testigos. Perdón, ¿Quiere usted perdón. decir No, yo algo solo- sobre sí, esto? Sí, quería abundar en un pequeño detalle respecto concretamente a Interview, y desde luego sin involucrarle a usted, que entonces no era el director, con el que tuvimos un pleito. Yo me hago responsable. No, en absoluto, porque no tiene por qué hacerse, represento a la porque entonces no lo era. Con el que tuvimos un pleito en nombre de Ana Obregón y precisamente muy cerca del caso que está contando la señora Randall, y resumo, y sí que había dinero por medio evidente, porque no era solo Interview los demandados, entonces era una cosa civil. Usted sino, sabe que casi muchas de las famosas Perdone. para salir en desnudas piden dinero. Perdone usted, yo es que en mi profesión tenemos la costumbre de respetarnos los turnos. Perdón. Perdone usted. Entonces, le decía que eran ustedes los de Interview, y además había una empresa a la que ustedes compraron impunemente las fotografías de Don Obregón, ya no en un sitio que no es público, ciertamente, como Puente Romano, sino en su propia casa de Cancervera, de Palma de Mallorca, donde con teleobjetivos que se demostró ante los tribunales, sacaron las fotos en cuestión. Luego sí medía el dinero, perdone usted, sí medía el dinero, y sí utilizan ustedes el dinero, en fin, ustedes no Interview solo, me refiero a la prensa, en esas artes de sacar la total intimidad en sus propias casas, con unos métodos que prohíbe la ley en su artículo 7, la ley Señor orgánica, abogado. de manera que eso es evidente. Señor abogado, también con derecho a réplica. Usted sabe que hay personajes de esta vida pública, y yo no voy a mencionar el nombre de ninguno, los ha mencionado usted, que han tenido ocasión y han llegado y han caído en la tentación de vender bodas, noviazgos, bautizos, y sabe que eso también pesa mucho ante los tribunales, muchísimo, esa trayectoria que puede tener un personaje público. Sí, tanto pesó en este caso que les condenaron a ustedes. Bueno, luego ha habido un pacto, tengo entendido. Bueno, también. pero En un momento, había pedido la vez y la palabra Eva. Yo quería decir una cosa, que tuve más suerte que Mónica, cuando yo en aquella época, como antes se ha dicho, era famosa y hacíamos el programa de gimnasia, tuve la gran suerte que vinieron a comprarme, o sea, a ofrecerme un dinero, Interview. A mí también en mi modestia lo rechacé, no, pero luego, luego no sí. sirvió de nada. No, pero verás,
luego yo les comenté que evidentemente, bueno, que no, y que, bueno, me enfadé mucho. Y me dijeron, ya te pillaremos. Y le dije, muy difícil, porque el maillot va conmigo a todas partes, porque yo uso siempre bañador, ni tan siquiera bikini. Y jamás me pillaron. O sea, ya no sé, ya iba como un poco con síndrome, un poco coartar una libertad, porque me parece bien que haya personas... A mí ya no me gusta ni el bikini ni el topless, siempre utilizo bañador, pero bueno, porque me siento mejor y es más estético, para mi gusto, ¿no? Pero pasó este detalle, ¿no? Que entonces en esa época sí se iba ofreciendo... Era una época muy dura. Quizás para ofrecerlo al público, ¿no? Una parte que sí creo que es privada y oculta. Me gustaría que intervinieran unos testigos de este debate. En este caso me gustaría ceder la palabra a Juanjo Blanco, que es su reportero gráfico, que es un señor que, según tengo entendido, ha entrado en casas ajenas a fotografiar. Creo que él es el autor de unas fotografías en bañador de Isabel Presley, por ejemplo. Sí, fueron hace 5 o 6 años y bueno, el hacer ese reportaje era porque había pasado mucho tiempo sin ser publicadas fotos de Isabel Presley en bañador, o en bikini en este caso. Y bueno, sí, reconozco que violé un poco su intimidad. También tengo que decir a mi favor que esas fotos fueron llevadas a las revistas y estas revistas pidieron permiso expreso a Isabel Presley para ser publicadas, se le enseñaron a ella y ella, al ver que no estaba en ninguna posición obscena ni para de mala imagen, pues dio permiso para publicar. Pero eso, perdón... ¿Qué suerte tuvo Isabel Presley? A mí no me dieron permiso, eso eso es todo. Pienso, no. Sí, bueno, pienso que hay personajes públicos, que los conoce más gente, que tienen más suerte que otros, como ha dicho Mónica. Que de todas maneras, usted entró en la casa, desde fuera, saltó visualmente. Como dice Mónica, con un objetivo, con algo repugnante, que para mí me parece que es uno de los objetos más complejos inventados. Es un ojo, realmente es un ojo, es una secuencia de cristales convexos y cóncavos. Un ojo de elefante, tú, humano. Bueno, ¿no? pero Claro. es un ojo, es un objeto milimétrico y para mí no, es... sí, como objetos apasionantes, depende del fin para el que se utilice. Hombre, por cierto, Mónica, no serías tú que me haría las fotos en Marbella, ¿no? ¿Eh? No serías tú que me haría las fotos en Marbella, no me hubiese importado ser, también te digo. Mónica, ¿me deja usted que termine la intervención? Sí. Yo reconozco que sí, que bueno, yo utilizo el teleobjetivo para... También hay personajes y personajes, personajes que respeto y que, por supuesto, pues intento lo más mínimo violar su intimidad. Incluso ha habido veces que mi propia agencia me ha pedido y, bueno, pues no he sido capaz de hacerlo y no se ha vuelto a contar conmigo. ¿A qué respeta usted para saberlo? Para que no le... ¿A qué respeta por encima de todo? Respeto a los personajes que me respetan. Respeto a los personajes que no venden su imagen a la revista directamente y los cuales en momentos a lo mejor públicos se niegan a que yo les fotografíe. Y luego, pues eso, van vendiendo su vida pública. Eso no los tengo ningún respeto. Usted lo hace por dinero, evidentemente. Yo lo hago como profesión, a mí la fotografía me encanta. A mí me hubiese encantado hacer las fotografías de Didi, y lo reconozco, porque no son furtivas. Es una labor de a lo mejor una semana, de hacer pruebas, de mirar lentes, de comprobar luces, para conseguir una prueba que, como lo que hemos visto, lo has publicado, no por dinero, sino por mi propio trabajo en sí. Pero debe ser porque le pagan que usted hace eso, si no, o también... Hombre, reconozco que también vivo de ello. Tiene un riesgo hacer eso, imagino. Tiene su riesgo, sí, pero para mí yo creo que cualquier riesgo que pase, si yo veo un reportaje mío publicado, ya me da igual que se pague o no se pague, pero si lo veo publicado sabiendo lo que me ha costado, para mí, chapó, o sea, yo encantado de la vida. Pues, por ejemplo, tienes vocación de espía, en realidad. Yo creo que vocación de espía tenemos todos, porque todos cotilleamos a la vecina, todos cotilleamos. Sí. El señor Martí Gómez quería intervenir. Ustedes pueden intervenir cuando quieran, pidiendo la palabra. Sí, Teresa entrará después, Martí. No, yo creo coincido con varios, pero con lo que has dicho tú, de que todos en el fondo hacemos un poco... Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Diana es concreto que Diana es una industria que mueve miles de millones de pesetas. Y que Diana mueve dinero porque es industria con las fotos del gimnasio. Si la cogieran asando salmón en su terraza de Kensington Palace o cultivando petunias. Y entonces eso, yo creo que eso es así porque todos somos bastante cínicos. Bastante cínicos en el sentido que decimos que todos nos escandalizamos y todos decimos esa hipocresía de decir qué vergüenza sos del Mirror, qué vergüenza sos del Sun, pero todos leemos lo que dice el Mirror y el Sun. Y que todos los periodistas españoles, por ejemplo, y los que estamos en Londres, los que hemos estado en Londres también, pues también hemos caído en ese cinismo de decir
15 líneas de entrada diciendo: el diario sensacionalista se han publicado hoy una porquería. Entonces decir, a ver cuál es la porquería más gorda. El Tampas, no sé qué, no sé cuántos, y además la vergüenza del diario sensacionalista añade estos 2 puntos. Y con eso creemos que justificamos nuestra conciencia. Pero por otra parte ese cinismo se complementa con la gente que se telefonea entre sí y dice, fíjate qué vergüenza que ha dicho, que me he enterado, oye, y además le dice que le llama a la Camila y la Camila se mete en la cama con el otro, y disfrutan como locos. Y entonces todo eso se completa, yo creo, el círculo infernal se completa llegando a la conclusión de que todos somos muy idiotas, porque en realidad que unas fotos de una tía en una gimnasia conmuevan a todo un mundo, que unas fotos de una tía con unas conversaciones, o un tío con unas conversaciones absolutamente grotescas, que caerían caer la cara de vergüenza a cualquiera, se conviertan en el gran notición mundial, lleva a llevar a creer que la humanidad está bastante tocada del ala. Teresa Berengueras, periodista, compañera mía durante muchos años en nuestros trabajos de radio y en televisión, y la hemos querido traer porque ella sabe mucho de estas cosas y ha levantado muchas noticias, no con fotografía, que a veces también fotografiaba, sí. Teresa. Yo empecé haciendo fotografías realmente. Lo que pasa es que eran tan malas que no me las compraba nadie. Y se dedicó usted al cotilleo, pero oral. Y escrito. Sí, exacto, sí. Empecé escribiendo. Lo que pasa es que yo quisiera matizar un par de cosas que me ha sorprendido de las personas que hay en la mesa. Punto 1. Primero, la gente que hacemos esta información lo hacemos por dinero, pero porque hacemos nuestro trabajo, por lo tanto cobramos. O sea, y es lo mismo que el señor abogado cuando defiende al señor Ruiz Mateos cobra su nómina porque evidentemente le ha hecho un trabajo. O sea, que es lo mismo. O con la señora Nassarri cuando hacía gimnasia, en el gimnasio cobraba las clases de gimnasia, o la señora Randall cuando hace sus películas o cuando hace sus entrevistas también cobra. Eso me parece que es una remuneración lógica, porque todo el mundo recibe dinero por el trabajo que hace. Nosotros también, por hacer un trabajo, lo hacemos bien o mal, como ustedes, lo hacemos bien o mal, pero hacemos siempre nuestro trabajo. Entonces hay otra cosa. Yo pienso que hay ciertos personajes que les gusta muchísimo decir que están relacionando su vida, que estamos tocando los periodistas su vida íntima, cuando y ellos la delimitan, pero ellos de repente un día pueden vender y otro día no pueden vender, que en ese caso es lo que dice el colega, es decir, el día que este señor vende y el otro día que el señor no vende es el día que yo le tengo menos confianza, menos credibilidad y que en un día determinado yo le robo las fotografías o le hago esas fotografías en el gimnasio de su casa. Y luego hay un tercer punto que evidentemente no es el que estamos tocando hoy aquí, pero que sí deberíamos tener en cuenta como profesionales de la información. Cuando un profesional que está haciendo una información de guerra y está ante el dilema de hacer una foto de un señor que está a punto de ametrallar a otro, ahí yo creo que sí está la deontología profesional y es donde se tiene que realmente meditar y pensar y hablar de ello, y no en ponernos a hablar realmente de esas fotografías tan maravillosas o tan poco maravillosas de una señora en topless o no, porque al fin y al cuentas la señora en topless y la señora que hace gimnasio pertenecen a una vida cotidiana que es la que todos más o menos frecuentamos. Señor Ursúa ha pedido la palabra. Sí, pero claro, por una pura alusión, por decirle a esta señora o señorita... Teresa, perdone. Que yo no he defendido nunca al señor Ruiz Mateos, que no ha sido nunca mi cliente el señor Ruiz Mateos. Usted no lo ha comprendido bien o no lo ha entendido bien. No, seguramente el señor Ruiz Mateos no ha sido nunca cliente mío. Y yo he defendido a unas personas puramente particulares, no públicas, ni siquiera públicas, particulares, como defiendo a otras muchas personas particulares y a otras públicas, que no tienen nada que ver con el señor Ruiz Mateos, sino en ciertas circunstancias. Esto es lo primero. Y lo segundo, en cuanto a que la profesión de abogado o la profesión de periodista se ejerce cobrando, naturalmente, gratis et amore, se ejercen pocas, desgraciadamente, pero se ejercen pocas. Pero yo, que no soy nada corporativo, le diré que hay muchos abogados que naturalmente deforman su profesión y a sus clientes, y lo que hay que hacer los demás es perseguirles. Y los periodistas que deforman su profesión y deforman a la opinión pública, y en esto estoy absolutamente de acuerdo con el señor Martí, cuando se está haciendo que el gusto de la opinión pública sea el que no debe ser, a base de quien tiene que formar esa opinión pública, que es la prensa, pues tengo que decir que el dinero, y lo lamento mucho decírselo, está muy mal cobrado. Pero habla mucho... ¿Ha terminado su intervención? Sí, señor. Qué respeto, ¿eh? Sí, se respeta muchísimo en esta mesa. Y habla usted ya en un par de ocasiones del buen gusto, como uno de esos grandes criterios. Yo quiero insistir en que son todos unos criterios muy móviles, que se están permanentemente moviendo. Es decir, que el buen gusto de hoy, de este mes y de este día, a lo mejor dentro de, no sé, desde luego hace 2 años no era el mismo. Y dentro de 2 años probablemente tampoco va a ser el mismo.
Mire usted, yo le repito la incidencia, el episodio de Norma Duval que reconocía hace unos minutos que el reportaje magnífico que en muchas páginas de interview de sus desnudos ahora mismo se niega rotundamente a hacerlo. Algunas fotografías que sin duda tiene Mónica Randall de sus rodajes en algunas películas, seguro que ahora no lo repetía. Por las razones que sean, ¿no? Yo nunca me he dedicado a hacer películas de estas así, ¿eh? Pero probablemente tiene alguna Pero por malas, pero no por probablemente por tiene eso. fotografías que no le gustaría que se repitieran. No, yo no he hecho nunca nada, sobre todo estamos hablando de temas íntimos, nada que yo no repitiera ahora. No, y perdone usted una cosa que yo le quiero decir a usted. Perdone una cosa que le quiero decir. Mire usted, el buen gusto, como todas las cosas de las civilizaciones, cambian, no en cuestión de 2 años, como ha dicho usted, sino en cuestión de cientos de años suelen cambiar. Y probablemente dentro de cientos de años no sabremos cuáles serán las cosas de buen gusto o de no. Pero lo cierto es que en decenios, es decir, en su vida y la mía, que somos coetáneos, cosas de buen gusto se han mantenido siempre. Y el hablar de las prendas íntimas, o el fotografiarlas, o el hablar de las vidas íntimas y de los actos íntimos de las personas, o el insultar, nunca han sido cuestiones de buen gusto, ni para usted ni para mí. Y si no, cada uno que se lleve la mano al pecho y que piense si nos gustaría, si a nosotros nos gustaría o que nos fotografiasen desnudos o vestidos o como usted quiera, o que hablaran de nuestras vidas íntimas o que realmente nos insultasen. Pero un caso concreto Esto es el buen gusto. de hace 20 años, una playa nudista hace 20 años, ¿qué hubiera sido? Qué escándalo, ¿no? Pero una cosa es el escándalo, otra el buen gusto que estamos diciendo. Usted hablaba del buen gusto. Del buen gusto, sí. Y ahora perfecto. yo hablo del buen gusto y de la ley. Es que da la casualidad que la ley está amparando, las leyes actuales, la Constitución y la ley orgánica del año 82 amparan ese derecho a la intimidad. Mónica, mire usted, con tal variedad que un tribunal dice que su posición es contraria y otro dice que es la recta, la No, adecuada. señor, usted no ha leído la sentencia, perdón. ¿La ha leído usted? Yo he leído los resúmenes de prensa. No ha leído usted la sentencia. No, la sentencia completa no la he Si leído. usted hubiera leído la sentencia, vería que esa no es realmente la postura del Tribunal Supremo. Pues, ¿cuál es la postura? Yo creo que vale la pena que la cuente. Pues se la voy a contar. La postura del Tribunal Supremo es dar por hechos totales y aceptados los hechos de la sentencia de instancia, que no nos puede tocar. Y no quiero en esto porque el público comprendo que son palabrejas, quiero ser lo más claro posible. Y no solo eso, sino dar por hecho los razonamientos, ciertos razonamientos jurídicos de la sentencia de la audiencia, pero no dar por hecho que eso sea un derecho constitucional. Exacto, y por lo tanto, es completamente distinto. Naturalmente, como lógicamente debería ser. O sea, que hay tres y es que jueces lo que que opinan mire una usted, cosa y tres que opinan la contraria. este caso lo empezamos en el año 85, pero en realidad fue en el 84 los hechos, pero 85. Y ahí decíamos ya que no había derecho a insulto. Y la sentencia, concretamente creo que era la 105, en fin, la sentencia del año 90 del Tribunal Constitucional le puede decir a usted que dice y consagra que no hay un pretendido derecho al insulto porque sería ir contra el artículo 10 de la Constitución, contra la dignidad de la persona. O sea que es clarísima, la doctrina es clarísima, son los periodistas los que la tergiversan. Pero que ha habido 3 jueces que han dicho una cosa y 3 que han dicho la contraria. No, señor. No 3 jueces han dicho una cosa y 3 la contraria. Puesto desde el punto del derecho, un tribunal que ha dicho una cosa y el tribunal superior a ese, el que sobre esos mismos hechos da una opinión diferente. Bueno, y queda otra instancia todavía. No, en los tribunales ordinarios ya no queda ninguna instancia. El Tribunal Constitucional todavía no, pero en la jurisdicción ordinaria no. Bueno, pero el Constitucional puede decir otra cosa sí, todavía. Puede decir otra cosa. Y además tiene una trayectoria que se probablemente... Verá. Ahora hay toda una campaña especulando sobre este tema, ya se verá. Este es un tema evidentemente tangencial al del programa, pero que hemos invitado al señor Usuero también para que planteara el tema. Y bueno, nos quedan muchos temas todavía en la cartera que no hemos podido tratar. Y a mí hay una pregunta que me gustaría dejar en el aire, que es que ¿quién es el culpable de verdad? Cuando siempre se busca un culpable, si es que es necesario especificarlo. El que hace las fotografías, el que las compra, el director de revista que las compra o el público que las lee. Pero eso formaría parte de otro debate. No tenemos más tiempo, yo quiero darles... Ah, sí, porque tenemos la llamada de Tito Bediagonal, perdonen ustedes. Sí. Tito, buenas noches. Ángel. ¿Cómo está? Muy bien. Te estoy llamando desde el gimnasio privado de mi palacete. ¿Perdón? ¿De dónde? Desde el gimnasio privado de mi palacete. Ah, dígame. Claro, porque esto tiene tanta razón José Martí Gómez, que está aquí. ¿Me oyes bien? ¿Me escuchas bien? ¿O hay interferencias? Perdón, Tito, vamos a pedir a nuestros compañeros de sonido que nos suban el volumen porque ni lo oigo yo por aquí ni por la sala. ¡Qué barbaridad! Ahora, por Dios. No digo que estaba tan de acuerdo con lo que dice José Martí Gómez, que es lástima que sea republicano y ex rojillo,
pero que tiene tanta razón cuando dice eso de que Lady Di podría hacerlo en Buckingham Palace tranquilamente en lugar de enseñar otras salas y otras habitaciones, pues hacerse un gimnasio allí o hacer la gimnasia allí, ¿por qué se va afuera? El problema de esto son dos. El primero, Carlos de Inglaterra. No le quiero amargar el aniversario, que es el próximo domingo, cumple 45 años, no quiero desde aquí amargárselo, pero él tiene la culpa de todo por casarse con una plebeya. Una plebeya que va a gimnasios públicos donde pueden ir los pobres. Y el otro problema es el dinero. La verdad es que la culpa de todo lo tienen los pobres. Mira, en mi palacete, por ejemplo, Los Diagonal, desde siempre tenemos sauna, gimnasio con aparatos para hacer bodybuilding, tenemos squash, tenemos piscina climatizada, tenemos piscina de libre, tenemos sensores detectores de paparazzi, Mónica, que esto, fíjate, qué barbaridad, qué bonito es, y es muy interesante, yo te lo recomiendo, porque yo los llevo incluso móviles, que son detectores de litio y de sodio, que son los componentes de las pilas de las cámaras automáticas. Fantástico. Claro, entonces naturalmente detectan cualquier paparazzi que se acerque a más de 30 metros y entonces naturalmente queda totalmente desconectado para ejercer su labor. Mónica, si tú y yo contásemos la cantidad de cosas que hemos visto y oído en ciertas fiestas desde la José Chuchu, nada, ¿por qué? Porque no tenemos ninguna clase, claro, no tenemos ninguna necesidad de dinero, ni de... Pero claro, estos pobres periodistas como la Terevere y el Juanjo y todos estos ya han de ganar la vida, y el pobre Pepe Cabero aquí aguantando que por cierto, Pepe, es verdad que su editorial y se está hablando de un código de ética, ¿para cuándo? Bueno, aquí en Barcelona se adelantaron, el Colegio de Periodistas ya hizo un avance muy importante en ese sentido, pero ahora vamos a ver. Tendremos que desnudarnos en los gimnasios, pero solo de Barcelona. De momento y por si acaso. Yo cuando voy fuera, gimnasios de fuera, cuando viajo al extranjero, siempre procuro comprar el gimnasio una semana antes. Sí. Entonces, compras el gimnasio una semana antes muy prudente. Y luego lo vendes y tal. Y luego, yo digo que siempre es un problema de dinero, porque yo he enviado a través de mi Secretaría de Prensa, y supongo que tú, Pepe, la habrás recibido, una nota que dice: atención, fotógrafo y paparazzi, cualquier oferta que le hagan, yo la doblo. ¡Oh! ¿Claro? No Aquí no se publica casi nada, ¿no? sé si o sea que me parece... Oiga, don Carlos Usúa, duro con ellos, duro con los periodistas, duro con los de las canallescas. No, ojo, oiga, por eso favor, de la canallesca no me gustó nada. Recuérdelo usted, pero vamos, yo recuerdo que papá, cuando era joven, decía, cuando oigo la palabra periodista, saco la pistola, y es que lo único que de verdad no se debe hacer, y ustedes deberían en esto intervenir, don Carlos, es que los procesos no sean tan largos, que no duren 9 años, porque a lo mejor con un poco de mala suerte se te muere el periodista y no lo puedes ni meter en la cárcel ni meterle en un follón. Se le puede contestar. Pues contéstele. No, claro, brevísimamente. Tito, que le está contestando don Carlos. Brevísimamente quería decir a este señor que no sé quién es, esta voz que sale, que en fin, que tenga usted en cuenta que yo he luchado mucho porque la prensa fuera libre, y que creo que la prensa es libre, nada de muerte a los periodistas, y mucho menos interpretar esa palabra canallesca que ha dicho usted, que tiene unas connotaciones que no quiero ni asumir ni lejanamente. Tito, no han entendido su sentido del humor. Pero de todas formas, sí, él ya sabe por dónde voy. Oye, don Juanjo Blanco, que está en la mesa, ¿sí? Este chico tan repeinado, con aspecto de yuppie, dice que cuando hice las fotos de Isabel, que violó un poco su intimidad, y él lo reconoce, ¿sí? Sí. En un tribunal, si usted estuviera, que no es el caso, condenado como violador, usted le diría al presidente del tribunal: oiga, yo la violé, pero solo un poquito, aquello de la puntita nada más, que soy doncella. No, hombre, por favor, tú. El precio de la popularidad te dicen que es eso de los famosos. Hombre, si los famosos no pagaran impuestos, pues está bien que les hicieran fotos, pero yo creo que esto es un problema de casarse con plebeyas, que esto ya empezó la hermana de la reina Margarita, y así vamos como vamos. Y que la gente es pobre, y por pobre hace cualquier cosa. Tito. Por cierto, a mí me hubiese encantado ver unas fotografías de Iván Azarre. Tito, muchas gracias y buenas noches. Hasta la próxima semana. Este ha sido el punto y final de nuestro programa, con la presencia siempre irónica y que nuestro amigo abogado ha quedado un tanto sorprendido de Tito B. Diagonal. Se nota que no escucha la radio ni ve la televisión, señor abogado. No. Gracias a ustedes por su presencia, a ustedes por estar aquí, a nuestros testigos de la primera fila, y les espero la próxima semana, el próximo viernes por la noche, en la 2, en una nueva edición de Tal Cual. Buenas noches.